Antes de dar unas declaraciones, quisiera hacer una pequeña reflexión o comentario. Ustedes habrán notado que en los 2 años y medio que ejercí como superintendente de compañías y en el año 3 meses que tengo como superintendente de bancos, no soy una persona muy asidua a dar declaraciones, no soy mediático, pues considero que dentro de las altas funciones que he desempeñado y que desempeño, debo dedicarme un poco más a la parte técnica, a trabajar en la parte técnica. Lamentablemente, hoy en la mañana escuché las declaraciones de un ex superintendente de bancos respecto a un proyecto de ley que el señor presidente de la República, en uso de sus facultades y competencias, ha presentado el día de ayer en la Asamblea Nacional, conocida como la ley de hipotecas o la ley que regula los créditos de vivienda. Y lamentablemente, en esa entrevista que le hicieron al ex superintendente de bancos y seguros, doctor en economía Alfredo Vergara, dice o manifiesta muchas falacias, muchas mentiras, muchas inexactitudes que me obligan, me impelen por la responsabilidad que tengo como actual superintendente de bancos y seguros a aclararlas y a rechazarlas. Entonces, en esta pequeña entrevista con ustedes me voy a referir a 2 temas. A uno, una resolución que adoptó la Junta Bancaria la semana pasada respecto a la adquisición o compra de carteras que hacen sucursales, filiales o subsidiarias de bancos ecuatorianos radicados en el exterior, que tiene que ver con nuestros migrantes, y segundo, sobre el proyecto de ley presentado por el señor presidente de la República. Los 2 temas son ligados. El señor presidente de la República hace varias semanas manifestó públicamente su preocupación por la compra de cartera que había hecho una subsidiaria de un banco nacional con domicilio en España, de cartera hipotecaria y cartera de consumo, donde estaban involucrados varios migrantes. Esta preocupación, que tiene carácter humanitario, de sensibilidad social, fue acogida por los 2 representantes del señor presidente de la República en la Junta Bancaria, y la semana anterior la Junta Bancaria emitió una resolución por la cual se desestimula, se persuade o disuade o se restringe que esta práctica, que es común de adquisición de carteras entre las bancas, se haga cuando estén involucrados migrantes ecuatorianos en el exterior. ¿Cómo lo hacemos? Obligando al banco que adquiere esa cartera que tenga que provisionar el 100% de esa cartera cuando registre una mora superior a los 30 días, ¿no? Esta es una forma, es una manera, reitero, de persuadir o restringir esas operaciones que impliquen o que tengan que ver, estén relacionadas con migrantes ecuatorianos en el exterior, no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. Ya hemos tomado esa resolución el martes de la semana anterior, entiendo que entre hoy o mañana estará publicada en el registro oficial y será de obligatorio cumplimiento y acatamiento por parte del sistema financiero. Producto de esa inquietud del señor presidente de la República, también con la situación de los migrantes en España, se nos convocó en la parte técnica a la Superintendencia de Bancos y Seguros y a los delegados del señor presidente de la República, la Junta Bancaria, para que aportemos con nuestros criterios técnicos respecto al proyecto de ley de otorgamiento de crédito para vivienda o ley de hipotecas, ¿no? Dentro de la autonomía que tiene la Superintendencia de Bancos y Seguros, dentro de la autonomía que tiene la Junta Bancaria, hemos hecho conocer al señor presidente de la República y a los miembros del Gabinete Sectorial de Política Económica cuáles son nuestros criterios, nuestras recomendaciones y observaciones para ese proyecto de ley. De tal suerte que lo que el señor presidente de la República ha presentado el día de ayer es consensuado con nuestro conocimiento y con nuestras recomendaciones o incorporaciones, ¿no?, dentro de la Asamblea Nacional. Paso entonces a referirme a las declaraciones inexactas, por decirlo menos, erróneas, o a las mentiras que ha proferido en la mañana el ex superintendente de Bancos y Seguros. Él dice que en el 2007, que ejerció la superintendencia de Bancos y Seguros,
y la Junta Bancaria, la presidencia de la Junta Bancaria, ya existía una norma por la cual, textualmente dice él, ejecutadas las hipotecas, se extinguían las deudas. Lo ha reiterado, lo ha repetido 5 veces, ¿no? Debo lamentar esas declaraciones, las entiendo porque el señor no es abogado, de que suponga él que una normativa de junta bancaria puede haber existido desde esa época cuando eso merece una reforma legal. La figura de hipoteca, para que entienda el pueblo ecuatoriano, la opinión pública, es una figura milenaria establecida en el derecho romano y en el derecho griego, y centenaria en el Código Civil de Andrés Bello, del cual nuestro Código Civil nace de hace 200 años, ¿no? Entonces, no puede una normativa de junta bancaria, no pudo con anterioridad en la época del señor Vergara haber reformado el Código Civil. Entonces, él miente, porque el que miente es mentiroso, es un falsario, y el que cree en mitos y en mentiras es un mitómano. No existió en la Junta Bancaria, ni puede existir en la Junta Bancaria, una normativa que regule la extinción de las deudas con la ejecución de la hipoteca. Eso merece una reforma legal profunda, que se hace el Código Civil, y por eso lo hacen con una ley especial, ¿no? Es necesario. Y he pedido a la Secretaría General que me certifique en las pocas ocasiones que convocó el señor Vergara a Junta Bancaria y a las que asistió, a las poquísimas reuniones, si se trató este tema. Y jamás lo presentó para tratamiento, y menos aún se discutió y resolvió. Entonces reitero, me da pena decirlo, porque las declaraciones de él no hacen mérito al cargo que ostentaba como superintendente de bancos y seguros, no hacen mérito a la nobleza de sus años y de sus canas, y no hacen mérito al doctorado que tiene para haber proferido, reitero, por las disculpas a ustedes, estas mentiras en la mañana. No existió normativa de junta bancaria, no pudo haber existido, y por lo tanto es necesario una reforma legal como la que ha presentado el señor presidente de la República. Al día de hoy, tal como está nuestra legislación, hoy martes 10 de abril, pues todavía no se aprueba la reforma del señor presidente de la República que ha presentado la Asamblea Nacional, a uno le ejecutan la hipoteca, el valor de realización o de venta de ese bien inmueble no alcanza a pagar la deuda, y usted sigue debiendo, el ciudadano ecuatoriano común y corriente sigue debiendo, y le pueden ejecutar otros bienes, inclusive con garantías de carácter personal, hasta que extinga el valor de la deuda. Eso sucede el día de hoy. No hay normativa de junta bancaria, como dice el mentiroso del ex superintendente. No ha existido, ni existe. Cuando se apruebe la reforma presentada por el señor presidente de la República, y ojalá se apruebe, y creo que se va a aprobar porque entiendo que todos los asambleístas de distintas tiendas son sensibles por la situación del pueblo ecuatoriano, y que va a aprobar con una amplia mayoría, recién ahí, ejecutado el bien de la hipoteca, se extingue la deuda. Pero al día de hoy no se lo puede hacer. Al día de hoy, tal como está nuestra legislación, hoy martes 10 de abril, pues todavía no se aprueba la reforma del señor presidente de la República que ha presentado la Asamblea Nacional, a uno le ejecutan la hipoteca, el valor de realización o de venta de ese bien inmueble no alcanza a pagar la deuda, y usted sigue debiendo, el ciudadano ecuatoriano común y corriente sigue debiendo, y le pueden ejecutar otros bienes, inclusive con garantías de carácter personal, hasta que extinga el valor de la deuda. Eso sucede el día de hoy. No hay normativa de junta bancaria, como dice el mentiroso del ex superintendente. No ha existido, ni existe. Cuando se apruebe la reforma presentada por el señor presidente de la República, y ojalá se apruebe, y creo que se va a aprobar porque entiendo que todos los asambleístas de distintas tiendas son sensibles por la situación del pueblo ecuatoriano, y que va a aprobar con una amplia mayoría, recién ahí, ejecutado el bien de la hipoteca, se extingue la deuda. Pero al día de hoy no se lo puede hacer. Las hipotecas abiertas se podrán seguir utilizando para otro tipo de créditos, inclusive créditos productivos. Si yo hago un préstamo a un banco público, Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, o un banco privado, para emprender en una hacienda de $500,000, de $1 millón, es justo que se pidan garantías adicionales, porque no es para vivienda. Pero en el caso del proyecto de ley, y por eso fue
ampliamente discutido, ampliamente observado, de que sea para única vivienda, o sea, donde vive el señor con su esposa, con sus hijos, ¿no? La única vivienda, que tenga un valor determinado. Inclusive, soy infidente con ustedes, se había propuesto $300.000, y con las observaciones que hicimos, bajamos a $150.000. ¿Por qué? Porque ahí está la mayoría de la clase baja, la clase media, no porque yo crea en clases sociales, sino de escasos recursos económicos, que son los beneficiados con esta medida. Pues se sobreentiende que el que contrata para una casa $200.000 o $300.000 de crédito, tiene mejor capacidad de analizar un crédito, tiene mejor capacidad de endeudamiento, y el banco también le pide mejores garantías. Pues ya una casa de $300.000 no estamos hablando de una casa de estándares familiares de clase media y clase baja. Nosotros hacemos visitas en sitio de cada uno de los bancos, donde realizamos su contabilidad, sus listados de costos, servicios y gastos. Y la otra, con la presentación de los balances y estados financieros que nos hacen semestralmente los bancos acá. No lo vamos a permitir. Desde el 2009, que cambió la relación de fuerzas entre la banca y el organismo de control y regulación, también ustedes recordarán que con la oposición de los banqueros se puso techo a las tarifas por servicios que ellos cobraban. Inclusive hay 18 servicios que antes cobraban y ahora ya tienen costo cero para el usuario. Y 35 servicios más que antes cobraban los que les daba la gana, tienen techo, hasta dónde pueden cobrar. Entonces nosotros en eso sí somos puntuales, quisquillosos, exhaustivos en el seguimiento. Y en el caso que hemos determinado de bancos que han incumplido, han sido sancionados. Primero, tanto la resolución de Junta Bancaria de la semana anterior, como el proyecto de ley que presenta el señor Presidente de la República, y me olvidaba, tengo que hacerles un anuncio. Una tercera medida que se va a tomar es una resolución de la Junta Bancaria que la vamos a adoptar en los próximos días, es obligar a los bancos, a las instituciones financieras, públicas o privadas, que otorguen créditos sobre vivienda, que en el caso de que dichos créditos excedan del avalúo municipal, tengan que provisionar el 100% ese excedente, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a obligar a los municipios del país a ser más responsables con sus catastros, porque ellos cobran impuestos sobre sus catastros. Entonces no puede ser que existan bienes subvaluados y sobre esos bienes subvaluados otorgue un banco un préstamo. Entonces, el primer beneficio al país es la transparencia en la información de los catastros y los avalúos municipales. Segundo, también con los bancos, porque los bancos van a ser más responsables al tener una evaluación, un peritaje de avalúo de un bien, saber si ese peritaje de avalúo es o no consistente con la base de datos que tiene cada municipio. Esto no es con dirección, es para todos los municipios del país, ¿no? Entonces vamos a emitir una resolución en ese sentido, ¿no? Y eso también beneficia al usuario, porque el usuario, también yo no establezco todas las responsabilidades en el banco, pero si al usuario le dan facilidades para conseguir un préstamo y que ese préstamo no esté sustentado en información veraz, real, sustentable, como un buen avalúo, también será responsable él de mostrar las cartas como deben de ser, de mostrar la realidad del avalúo de ese bien. Entonces eso se lo va a tomar la próxima semana. Ya tenemos 2 semanas, 15 días analizando la situación, y creo que el martes o el jueves de la próxima semana, 2 sesiones de Junta Bancaria, aprobaríamos esa tercera medida. Primero la semana anterior para la cartera de migrantes, segundo la proyecto de ley que solo se puede hacer por ley, por eso digo que el señor Vergara mintió en la mañana, porque hay que reformar un marco jurídico ecuatoriano, un marco legal, y por eso necesita ley. Y la tercera medida es la que vamos a tomar la próxima semana respecto a esos bienes. Entonces, ante su pregunta, si hemos conversado, hemos consensuado con los banqueros, nosotros tenemos una muy buena relación con la asociación de bancos, con la asociación de instituciones financieras. Es más, nos reunimos el último jueves de cada mes. Este tema no lo hemos podido conversar con ellos. Lo vamos a conversar en la próxima reunión que tengamos, pero por tratarse de un tema de política pública, por tratarse de un tema de alta sensibilidad para la mayoría de los ecuatorianos, no debemos consultarles, sino que debemos de asumir nuestra competencia, nuestro rol de regulador y emitir la resolución como la hemos emitido. No obstante, estamos dispuestos a conversar con ellos, a coordinar para que los ajustes que tengan que hacer los bancos
las instituciones financieras, en base a estas regulaciones, en base a dichas disposiciones legales, sean lo menos impactantes posibles, que se mitigue cualquier riesgo que pueda haber. Entonces los bancos serán más exigentes al momento de dar financiamiento. Serán más exigentes y más responsables.